están? Bienvenidos a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo que ya creíamos, suponíamos, mal supuesto, que se había terminado, que nos había dejado, que por fin se había terminado. Y resulta que parece que no. Las últimas cifras respecto del COVID nos dicen que no estamos ni cerca de que se haya terminado. Vamos a conversar hoy día con una experta en salud pública. Ella es la doctora Paula Daza y ella está en este momento, es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted, doctora? Mucho gusto, tanto tiempo que no la veía. Sí, hola Miriam, un gusto de saludarte. Aquí estamos muy bien, ya en el otro lado de la vereda, algo más tranquila. Así que bueno, y mirando, como decías tú, esta situación, esta pandemia que no nos quiere soltar y que nos sigue acompañando a pesar que ya estamos en el tercer año de esta pandemia. Y bueno, y en función de eso tenemos que seguir con los brazos arriba, ¿cierto? Haciendo lo que sabemos hacer, y es tan importante mirando y monitoreando lo que va pasando en Chile y en el mundo también. Así que encantada de estar aquí conversando contigo y con tu radio escuchas. Oiga, doctora, a ver, antes que partamos por el tema del COVID y de cómo hemos tratado la pandemia y de cómo se está invisibilizando, tengo yo la sensación por lo menos de estar como un poco como invisibilizado hoy día los peligros de esta pandemia. Pregunta, a mí me llamó al tiro la atención este centro que usted lidera, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen ahí en el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud? Bueno, gracias por preguntar. A ver, yo hoy día estoy acá en este centro nuevo de políticas públicas que estamos echando para sacar adelante. Y el objetivo es la creación de este centro, y nos dimos cuenta durante la pandemia, durante los 4 años que estuvimos en el gobierno, la importancia de tener un centro de políticas públicas en salud que ponga a las personas en el centro. ¿Cuáles son aquellos dolores, aquellas situaciones que las personas hoy día desde el punto de vista sanitario les afectan, y hacer propuestas en políticas públicas en salud basado en la evidencia nacional e internacional, basado en la experiencia? Y ese es uno de los objetivos fundamentales, y también comunicar. La idea es estar cerca de la comunidad, apoyando, educando, con lo que sabemos, que es salud, y por eso es tan importante tener centros que de alguna manera se acerquen a la comunidad para conocer cuáles son aquellas angustias y hacer propuestas concretas en políticas públicas de salud. Así que eso es lo que voy a estar haciendo en los próximos años de esta vereda, mirando, y también la academia ha tenido un rol fundamental, lo que hemos visto durante los últimos años, particularmente en la pandemia. Oiga, lo encuentro fantástico, doctora, porque nosotros en nuestro programa siempre estamos entrevistando a personas que tienen o sufren o especialistas en diversas enfermedades. Y siempre nos hemos dado cuenta en que hay algunos que son, bueno, grandes, como por ejemplo el tema de una pandemia o de una epidemia, ¿no? O de, por ejemplo, vacunaciones masivas. Pero hay algunas enfermedades que de repente las sufren, digamos, para los 17, 18 millones que somos, la sufren a lo mejor, no sé, 20.000 personas. Uno dice, ah, nada, pero para esas 20.000 personas es mucho, ¿no? El sufrir esta. Y nos hemos dado cuenta también que tienen cada uno que estar como peleando por su cuenta, ¿no? Como banderas de lucha propia. No hay un lugar, o a lo mejor existe y yo no lo conozco, un lugar donde se vean en macro el sistema de salud y las distintas enfermedades, cómo van entrando o saliendo del GES. ¿Un poco ustedes van a ver eso? De todas maneras, mira, yo creo que tú lo describiste muy bien. La idea nuestra es poder ser un puente entre lo que necesitan las personas, lo que necesita la ciudadanía y las autoridades de salud y el mundo científico, por supuesto, y también con otros académicos. La idea es poder tener estos puentes de conexión. Yo me di cuenta, a mí me tocó recorrer Chile durante los últimos años, de Arica a Magallanes, recorrí los rincones más alejados de nuestro país, y me di cuenta y la necesidad de acercar la salud pública a las personas, a la gente, a la comunidad, lo que necesitan. Nosotros hablamos muchas veces de las grandes políticas públicas, ¿cierto? Pero muchas veces no nos enfocamos en lo que necesitan las personas en el día a día.
Y en la educación también, aquí miren, hay un tema que es relevantísimo. Hoy día sabemos más que nunca que las políticas públicas en salud tienen que ir migrando hacia un rol más preventivo, más educativo, más de promoción en salud. Nosotros en Chile tenemos un rol muy fuerte en lo que es la parte de tratamiento, de resolver los problemas una vez que las personas ya están enfermas. Pero nos tenemos que enfocar porque lo que sabemos históricamente, y además la pandemia lo visibilizó, que el comportamiento de cada uno de nosotros todos los días tiene un impacto en la salud de las personas, de cada una de ellas y en toda la comunidad. La vacunación es uno de los ejemplos más característicos, ¿cierto? Si yo me vacuno, me protejo yo, pero también estoy protegiendo al resto. Y así muchas otras medidas de salud pública. Entonces, la educación, el puente con la comunidad, las autoridades, el mundo científico, es uno de los desafíos que tenemos por delante. Oiga, yo lo encuentro notable, que quiere que le diga, porque así como le contaba recién que nosotros hemos entrevistado a muchas personas en el sentido de ser pacientes, digamos, o de ser especialistas en, también hemos entrevistado a personas que están hoy día haciendo una gran labor de investigación y hemos sabido de los grandes avances, por ejemplo, que hay en ese sentido en distintos tipos de medicina. Por ejemplo, no sé, por el tema del corazón, tengo entendido que hay muchos avances y también, bueno, por el tema del cáncer, etcétera. Entonces, es muy bueno lo que dice usted, ser el puente entre los pacientes y también el mundo científico, que no se queda afuera, porque, a ver, el mundo científico está haciendo hartos hallazgos que de repente no son visibilizados, ¿no? Y ahí entra el tema de la educación. Muy bueno, aplaudo la iniciativa. Muchas gracias por liderar este centro. Y segunda cosa, usted dijo ahí que había tenido que recorrer todo Chile. Había llegado a lugares muy recónditos, lugares donde a lo mejor tuvieron que llegar con las vacunas, no sé, en barca, en bicicleta, con una mochilita, no sé. Cuéntenos un poquito cómo fue esto de instaurar, a pesar de que ya estaba, pero instaurar un sistema para una vacunación exitosa. Bueno, la verdad que requirió, primero que nada, una preparación y una gran planificación. Mientras los casos aumentaban en Chile, y nos teníamos que ocupar de las camas críticas, de los enfermos, de los exámenes, en forma paralela, desde que llegó la pandemia a Chile, empezamos a trabajar en planificar cuando llegaran las vacunas el proceso de vacunación. Y ahí el presidente nos llamó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencias, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que cada uno desde nuestro lugar trabajara muy fuertemente en tener una logística instalada en Chile cuando las vacunas fueran aprobadas. El Ministerio de Ciencia trabajando con el mundo científico, las universidades para poder hacer estudios en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajando con las distintas embajadas, con los distintos laboratorios, para poder acceder a las vacunas en Chile cuando estas fueran aprobadas. Porque aquí te estoy hablando de cuando fue a principios de abril, mayo, cuando no sabíamos qué vacunas se iban a aprobar. Pero nosotros ya dijimos, bueno, pero si se aprueban tenemos que tener instalada la logística en nuestro país. Entonces, Relaciones Exteriores, teníamos reuniones semanales con ellos, los tres grupos, viendo qué vacunas podíamos tener. La idea era tener varias vacunas porque no sabíamos que se iban a aprobar de varias plataformas distintas, de varios países, porque tampoco sabíamos si una vez que se aprobaran las vacunas, esos países iban a permitir que vinieran a Chile. Entonces la estrategia fue diversificar los tipos de vacunas y diversificar los países. Y en forma paralela, desde el Ministerio de Salud, empezamos a trabajar ahí el equipo liderado por la doctora Cecilia González, y aquí quiero un gran aplauso a toda la gente del PNI y saludarlos a ellos, especialmente la Cecilia González, la doctora, trabajó silenciosamente con su equipo, con Daniel Espinosa, con Felipe Muñoz, personas que han sido silenciosamente no conocidas, pero son ellos los que han liderado este gran proceso de poder implementar. Y ahí empezaron a trabajar en sacar normas, reglamentos, capacitación, porque acuérdate que la primera vacuna que llegó fue la Pfizer, que era una vacuna que tenía que estar a menos 70 grados, descongelarla, después que se congelarla, esa vacuna se tenía que trasladar de una forma específica, cada frasquito venían para 5 personas, cómo se sacaban esas dosis,
y tenían que colocarse en los próximos 4 o 5 días. Y eso significaba que si yo llegaba una vacuna acá a Chile, tenía que llegar a Magallanes, a Puerto Williams, antes del 5.º día. Requirió una capacitación, una logística, un trabajo con los seremis de salud, con la atención primaria, tener el recurso humano, las personas capacitadas. Bueno, y también trabajar con otros actores de otros, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol muy relevante, la PDI, para resguardar los lugares de vacunación, la Fuerza Aérea, para trasladar las vacunas. Bueno, podría estar horas hablando de esto, porque yo de verdad me recuerdo y me maravillo, me emociona todo lo que significó ese proceso durante ese año, que la gente no sabía que estábamos trabajando en eso, en forma paralela que nos hacíamos cargo de la pandemia misma. Entonces, cuando llegó la vacuna, recuerdo que estábamos en una reunión con el presidente nos había dicho, las vacunas van a llegar el año 2020. Nosotros decíamos, bueno, se aprobaron, llegaron a Chile, y me acuerdo que unos días antes no sabíamos, porque más que los laboratorios nos avisaban que sí, pero los países tenían que liberar las vacunas, y no sabíamos si las iban a liberar o no. Y me acuerdo que nos avisa que el primer grupo de vacunas llega el 24 de diciembre. La verdad que fue muy bonito, muy emocionante. Y ese mismo día, se vacunaron las primeras personas con la vacuna Pfizer. Así que la verdad que requirió el trabajo de mucha gente, mucha organización, pero yo te diría que la Cecilia González con su equipo fueron los que lideraron esta gran estrategia de poder llegar a los lugares más alejados de nuestro país. Oiga, y en realidad resultó además bastante visionario, ¿no es cierto? Porque ustedes dicen que empezaron a buscar vacunas por todos lados y resulta que parece ser que fue súper exitoso eso también, de que hubiéramos tenido distintos tipos de vacuna y que se le inocularon a las personas en la dosis primera, segunda, tercera, cuarta, ahora ya. Y parece ser que eso también que ha sido muy exitosa la vacunación en Chile. Cuando usted estaba conversando del tema me acordé de incluso aquellas cosas como estratégicas que se hacían, que no se decía por dónde venían los aviones, porque si no, algunos países las capturaban, ¿se acuerda? Algo que ya se nos ha olvidado, parece, por lo que Sí, pasamos, ¿no? sí, no, fue increíble. Yo tengo, mira, tantos recuerdos, tantos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando un día estábamos en el Ministerio de Salud, un viernes, y me dicen que al día siguiente ya no quedaban vacunas para Antofagasta. Y bueno, y teníamos que mandar, porque ya teníamos la gente citada, acuérdate que los calendarios eran bien estrictos, o sea, usted va al principio, usted va el día viernes, tal hora y tal cosa. Bueno, y teníamos las personas citadas en toda una región. Y recuerdo que empiezo a llamar a las líneas aéreas, porque a todo esto se habían acabado, porque la gente había ido, mucha gente a vacunarse, y por eso, bueno, dijeron, mañana no nos va a alcanzar para vacunar a todos. Yo me acuerdo que empiezo a llamar y llamo a una línea aérea, y le digo, necesito llegar vacunas a Antofagasta. Y me dijo, subsecretaria, no tengo ningún vuelo a Antofagasta mañana temprano, pero tengo un vuelo hacia el norte, y yo me comprometo a que ese avión baje en Antofagasta, le deje las vacunas, y sigamos nosotros vuelos hacia el norte. Y así lo hizo. Un vuelo, esa fue la colaboración público-privada. Cuando uno hablamos que el sector privado, cómo estuvo dispuesto, no se supo, bajó en Antofagasta, vacunó, o sea, dejó la vacuna y siguió. Y si no se supo, no fue ninguna, y no estaba dentro de la línea de que ellos tenían que hacer. Entonces, tenemos recuerdos así de respuesta en situaciones de crisis dura, diciendo, no se preocupen, nosotros los vamos a apoyar acá. Fue así como fue difícil, fue duro, pero tengo recuerdos preciosos y bonitos de tanta gente que colaboró durante estos años. Sí, oiga, doctora, a ver, estábamos conversando lo que sucedió, digamos, lo que pasó. ¿Cómo ve la política pública usted que ha seguido ahora? ¿Por qué decía yo al comienzo que de alguna manera la hemos visto, por lo menos es mi apreciación, que está un poquito como invisibilizado? Nosotros nos habíamos acostumbrado al reporte incluso, el reporte diario, después eran algunos días solamente, pero de repente desaparecieron de la tele, digamos, y estos reportes, y ahora incluso hasta hace un par de semanas
decían, y el reporte diario de, no sé, de las vacunas, cómo vamos con el COVID, lo puede ver usted en nuestra página web. Ni siquiera era avisado, anunciado en los comerciales. ¿Usted cree que eso ha incidido en la baja que hay, que es grande, con respecto de la cantidad de personas que se han vacunado? Como que ya se olvidó el tema de la pandemia. Lo que nosotros hemos visto y lo hemos dicho, yo lo he dicho desde los primeros días de abril, de la importancia en que en esos momentos buenos, cuando los números están bajos, cuando la positividad está baja, cuando hay una baja percepción de riesgo, porque las encuestas mostraban una muy baja percepción de riesgo, es cuando más, ahí tienen que estar las autoridades diciendo, estamos mejor, estamos bien, pero la pandemia no ha terminado. Y es por eso que nos tenemos que seguir cuidando, usando la mascarilla adentro, testeándonos y sobre todo vacunándonos. Se empezó a ver que había una baja, nosotros lo dijimos, que las personas que se tenían que vacunar la dosis de refuerzo, tercera dosis, cuarta dosis, había disminuido, y eso iba a ser grave para el invierno, porque sabíamos que durante el invierno probablemente iba a haber un aumento de casos. Y como sabíamos que iba a haber un aumento de casos, era importante tener a toda la población protegida. Y el mes de abril era fundamental. El mes de abril era esencial, ahí más que nunca, decir, salgamos a vacunar. Nosotros dijimos que había que hacer distintas estrategias que implementamos, salir a vacunar con los móviles, abrir los fines de semana, extender los horarios de vacunación, sacar a los cuadrilleros sanitarios, estos jóvenes que educan, diciéndole a la gente vacúnese, vacúnese. Empezó recién en mayo y recién ahora empezaron a hacer los puntos de prensa. Por lo tanto, a pesar que hay medidas que comparto, como es la sacada de la mascarilla, el aire libre, porque damos libertades, eso siempre debe ir acompañado con una fuerte comunicación, con una fuerte estrategia de vacunación, para poder tener ahora en el invierno la población más protegida. Hemos visto que a partir de esta semana van a ser 2 puntos de prensa, las 3 autoridades y a la ministra, los 2 subsecretarios, me parece muy bien. Ojalá que sigan así, pero eso tiene que ser en los momentos malos, pero también en los momentos buenos. Porque es ahí cuando uno más tiene que decirle a la gente, es verdad, estamos mejor, pero ojo, ojo porque este virus sigue, y sobre todo a las personas que no se han puesto la dosis de refuerzo. Una cosa que lo que nosotros analizamos, lo que vimos, por ejemplo, durante la fuerte alza de Omicron 1 durante el verano, que llegamos a tener 38.000 casos en Chile y en muchas partes del mundo, que los países que tenían una buena cobertura de dosis de refuerzo, es decir, de tercera dosis, pudieron capear, como quien dice, mejor esa ola. Es decir, no tuvieron tanto impacto en las camas críticas, tanto impacto en los fallecidos. Desgraciadamente, igual tuvimos personas enfermas, igual tuvimos personas fallecidas, pero fue menos que la variante Delta. ¿Por qué? Porque probablemente era menos contagioso, menos grave, pero porque teníamos una alta población inmunizada. Estados Unidos lo vio muy bien. Estados Unidos tuvo estados donde había baja vacunación, en donde hubo mucha gente hospitalizada y muchos fallecidos. Los estados que tenían una alta vacunación tenían menos personas que estaban enfermas graves. Por eso era tan importante, y es tan importante, que las personas que están esperando su dosis de refuerzo, tercera o cuarta dosis, en el calendario, lo hagan lo antes posible, porque de esa manera vamos a estar protegidos ellos y todos nosotros para tener no una ola tan fuerte como la han tenido otros países. Oiga, doctora, ahí me asaltó una duda. Una persona que se haya puesto, por ejemplo, primera y segunda dosis, pero está rezagado, rezagadísimo ya con respecto de la tercera, de la refuerzo. Si hoy día se pone la de refuerzo, igual va a quedar inmunizada al 100, no, no digamos al 100%, pero en el mismo nivel que una persona que viene con su calendario en forma ordenada. Sí, igual va a quedar bien, va a quedar protegida porque le van a subir bien los anticuerpos y va a quedar bien protegida. Lo que pasa es que probablemente ha estado desprotegida durante todo este tiempo. O sea, a esa persona le van a subir mucho sus anticuerpos y va a poder quedar protegida en un 80-90%. Así que una persona que se ha puesto 2 dosis y no se ha puesto su tercera dosis porque pasó mucho tiempo, ojalá que vaya lo antes posible a colocarse su dosis de refuerzo. Y ahí quiero aprovechar esta instancia de que a veces se instala en la gente que esta vacuna que estamos colocando es más mala, que esta es más buena. Todas las vacunas que tenemos en Chile han sido reconocidas, validadas
por las agencias reguladoras más altas del mundo, es decir, la FDA, la EMA en Europa y el Instituto de Salud Pública en Chile. Hoy día estamos colocando Moderna, que es una vacuna excelentísima, que es una vacuna igual que Pfizer, es RNA mensajero, tiene los resultados, han mostrado muy similares resultados de efectividad, de seguridad y de calidad. Por lo tanto, un llamado a las personas a que se pongan las vacunas. Los efectos adversos a veces son molestos, ¿cierto? A uno le duele el brazo, se siente un poquito mal, le duele la cabeza, hay gente que le da fiebre, pero cuando uno evalúa los beneficios de la vacuna son tremendamente superiores a que una persona se enferme. Yo he sabido de tanta gente que no se había puesto su dosis de refuerzo o que no se ha vacunado y que de repente gente joven que termina en la UCI gravemente dice, bueno, ¿por qué no se vacunó en su momento? Sí, pues en realidad es re importante lo que dice usted porque se ha instalado un poco en la gente, en el colectivo, aquello de que, es que esta vacuna, uy, a mí casi me mató y la gente por redes sociales pone, ¿no? Pero claro, es 1 o 2 días que a lo mejor se va a poder sentir un poquito mal o bastante mal, pero no va a caer enfermo como podría haber sido si no la tuviera. Respecto de eso, doctora, ¿usted cree que vamos a tener que ir a una quinta dosis, a un refuerzo, y después a lo mejor ponernos una cada 6 meses, según cómo se vayan dando los casos? Bueno, yo creo que lo que hay que ir viendo perfectamente cómo son los resultados de efectividad, cuánto tiempo dura la inmunidad, ¿cierto? Nosotros vimos con la segunda dosis que rápidamente a los 4, no rápidamente, pero a los 4 o 5 meses empezaba a bajar la efectividad. Lo mismo, por eso se colocó su dosis de refuerzo y después lo mismo con la tercera y por eso se colocó la cuarta. Hoy día se está viendo que las personas mayores, ¿cierto? Mayores de 60, 55, 60 años, empieza también después de una cantidad de meses a disminuir esta inmunidad. Por eso algunos expertos están recomendando esta quinta dosis. Creo que todavía falta tiempo para implementar una medida tan específica. Yo creo que hoy día tenemos que poner todos los esfuerzos a estas más de 6 millones de personas que no se han puesto la dosis de refuerzo o cuarta dosis que se la pongan. Hoy día tenemos un número considerable de personas rezagadas. Yo quiero recordarte que el término de rezagado es importante. Todas las personas que fueron llamadas hasta la semana pasada, ¿cierto? Que no se han puesto su dosis de refuerzo, porque probablemente hay personas que ha pasado más de 2 meses, porque la dosis de refuerzo se llamaba cuando habían pasado 4 meses de la segunda dosis, ¿ya? 4 meses, a los 4 meses se llamaba en el calendario. Y hoy hay personas que han pasado más de 6 meses que no se han puesto su segunda, tercera dosis. Por lo tanto, decirle a esas personas necesitamos que se vacunen. Yo creo que todavía hay que de alguna manera esperar los resultados que a nivel nacional e internacional para colocar esta quinta. Ahora, probablemente si necesitamos una quinta dosis, ¿cuánto tiempo después vamos a necesitar otra? No lo sabemos. Sabemos sí que los mismos laboratorios que han creado estas vacunas, porque estas vacunas fueron creadas por la primera cepa, la original. Entonces, por eso algunas vacunas que han variado no son tan efectivas en el contagio de esta cepa. Todavía siguen siendo muy efectivas para hospitalización y fallecimiento. Pero sabemos en la misma manera que estos laboratorios están trabajando para crear nuevas vacunas y probablemente una vez que salgan esas vacunas y sean aprobadas, vamos a saber cuánto tiempo duran esas vacunas. Así que yo creo que todavía tenemos que darle mucho tiempo a la ciencia y a este virus que probablemente nos va a acompañar un buen tiempo. Y probablemente los avances de la ciencia van a llegar a una vacuna que a lo mejor sea así como la de la influenza, ¿no? Que una vez al año más o menos nos obligue a ponernos sobre todo a las personas más de riesgo, ¿no? Así es, así es. Yo creo que ahí la ciencia ha ido avanzando de una manera increíble. Piensa tú que antiguamente, y yo recuerdo que nosotros cuando hablamos de las vacunas, me acuerdo que algunos nos ponían en Twitter, pero ¿cómo están hablando de vacunas si las vacunas en el mundo se demoran 10 años? Algunos pronosticaban que no íbamos a tener vacunas hasta 3, 4 años después. Bueno, y la verdad que los científicos, sacarle un gran aplauso porque lograron sacar una vacuna contra un virus tan, tan, tan complejo y mortal en un año. Y eso, bueno, ha salvado muchísimas vidas y probablemente esos mismos científicos han seguido trabajando
y yo creo que nos van a sorprender positivamente, probablemente con vacunas más específicas de nuevas variantes, y también nuevos tratamientos, porque hemos visto que han aparecido algunos tratamientos. Por lo tanto, yo creo que en la medida que mayor cantidad de gente esté vacunada, la ciencia avance, esperamos ver mejores resultados de esta pandemia. Sí, pues porque en realidad usted tiene razón en el sentido de que, a ver, los científicos por fin se juntaron, ¿no? No fueron para nada como cerrados con sus propios avances. Se juntaron, uno dio una cosa, otro dio otra y empezaron, y mira cómo avanzaron tan rápidamente, cosa que no se había visto antes. En general fueron muy generosos en eso, ¿no? Fueron generosos en eso, y lo otro también que muchas veces lleva mucho tiempo es la producción de vacunas, porque se decía, bueno, vamos a tener vacunas aprobadas, pero ¿cuántas vacunas van a poder disponer a nivel mundial? También eso fue bastante positivo. Al principio, el primer año fue bastante restrictivo. Acuérdate que nos llevaban vacunas de a poquitito, vacunamos a los más de alto riesgo, en la medida que nos iban llegando las otras, Claro. íbamos vacunando a las otras personas. Hoy día ya el mundo entero cuenta con vacunas, y yo creo que se ha logrado producir una cantidad de vacunas a nivel mundial muy rápidamente y en forma muy importante. Sí, todavía quedan muchos países que no han logrado alcanzar esas coberturas adecuadas. Estamos hablando de países en África que tienen coberturas con las dos dosis de menos de 10-12%. O sea, y desgraciadamente es ahí donde pueden aparecer estas nuevas variantes, ¿cierto? Y a la medida que aparezcan nuevas variantes, bueno, esto va a seguir. Y por lo tanto, los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud están enfocados no solamente a que cuenten con vacunas, sino que apoyarlos en la logística de lo que es la vacunación, porque hemos sabido de países que les llevan 200, 300 mil vacunas y desgraciadamente se vencen porque no tienen la logística nacional, porque esto requiere refrigeración, traslado, capacitación, un montón de cosas que obviamente que si no están implementadas en un país es muy difícil alcanzar esa cobertura. Sí, pues y con lo fácil hoy día que es el traslado, ¿no? El hecho de que la gente viaja para todas partes hoy día, va a ser difícil que se mantenga a lo mejor en un lugar. Obviamente van a seguir rotando estas nuevas cepas que vayan a ir apareciendo. Doctora, no le quito tiempo porque en realidad yo sé que usted estaba como bien preciso los tiempos. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Encantada, le gusto saludarle cuando quieran, aquí estamos. Muchas gracias. Conversamos hoy día con la doctora Paula Daza. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y conversamos sobre este tema del COVID, ¿no? ¿Que usted cree que se terminó? No, pues usted se ha vacunado. ¿Qué está esperando que no va por la chita? ¿No? Lo vamos a tener que retar firmemente. En realidad, vaya, vacúnese, porque los índices están subiendo muchísimo. Es preocupante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro.